Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Te saluda Tony Valenzuela. Esta es la segunda sesión de asesoría para Hugo. Hugo está haciendo un curso de entrenamiento personal y bueno, yo intento ayudarle con unas preguntas y dudas que tiene para superar el curso de entrenador personal, ¿vale? Como servicio de asesoría. Entonces, a ver, Hugo, pues coméntame qué preguntas tienes, por favor. A ver si te puedo Pues, ayudar. buenas, Tony. Espero que todo esté bien contigo. Ahora con el condicionamiento que tenemos. Sí, Y nada. La pregunta es, ¿qué es la ley del umbral? la ley del umbral. A ver, un momento. ¿Se me ve bien, Hugo? Sí, sí. Vale, perfecto. A ver, un segundo, que esto lo voy a ver. Un segundo, se me ha salido una cosa rara aquí. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale, perfecto. Vale, pues Ah, mira, estos ¿eh? son los directos, los Esto es, fallos directos. claro, exacto. Vale, pues mira, lo que sería la ley del umbral tiene que ver con el grado de intensidad de un esfuerzo que determina que se produzcan adaptaciones positivas en el cuerpo gracias al entrenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no entreno en el nivel óptimo, el cuerpo no va a crear adaptaciones, ¿vale? Entonces, Sí, entonces sí, tienes, sí, no tienes, perdona. se tiene que conocer cuál es la mínima intensidad que necesita el cuerpo y la máxima intensidad para hacer el entrenamiento. Entonces, si tú sabes eso, pues eso se relacionaría con la ley del umbral. Umbral máximo y umbral mínimo. Hacer un entrenamiento óptimo con el objetivo de que el estímulo que produce el entrenamiento sea el suficiente para crear adaptaciones en el cuerpo. Y eso se relacionaría con la supercompensación también, que también la has dado en el curso. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos a hacer un entrenamiento de caminar en cuesta, pero luego vamos a tener una carrera que es correr en cuesta, ¿vale? Pues ese estímulo de entrenamiento no va a ser el suficiente para que el cuerpo genere adaptaciones y puedas mantener ese rendimiento durante más tiempo. Por lo tanto, tienes que calcular el, el estímulo que necesita el cuerpo en función del umbral máximo y mínimo. Vale, que sería la intensidad, ¿no? Depende del deporte que hagas. Sí, sí. ¿Vale? Sería, Porque ese es el grado de intensidad, ¿vale? La ley del umbral es el grado de intensidad de un esfuerzo que determina que se produzcan adaptaciones positivas en el organismo, ¿vale? Entonces, es el grado de intensidad. Ese grado de intensidad lo tienes que calcular tú mediante fórmulas de estimación directa o indirecta, ¿vale? Como indirecta, por ejemplo, sería el consumo máximo de oxígeno, que es una estimación indirecta, o directa, pues sería, por ejemplo, hacer un test de, pues no sé, pues por ejemplo, una Kuznavet o bueno, otro test, ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero sería hacer test relacionadas con la condición física de cada que persona. en función de la especificidad de la disciplina deportiva,
Porque si tú vas a entrenar a una persona que tiene que ver su deporte mucho con la flexibilidad, pues tienes que entrenar la flexibilidad y tienes que trabajar intensidad de flexibilidad. No todo es resistencia y fuerza, No. ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso, hay que pasar unos test en función de la disciplina deportiva, ¿vale? De esa persona. A esa persona para valorar cuál es el umbral mínimo y el umbral máximo. Por Vale. ejemplo, un umbral mínimo y un máximo de frecuencia cardíaca, ¿vale? Pues un umbral máximo de estimación indirecta, ¿vale? Pues sería 220 pulsaciones por minuto menos la edad que tiene la persona. Eso es una forma de estimación indirecta para determinar la ley del umbral máximo, es decir, el umbral máximo de rendimiento. Es una fórmula teórica, estimación indirecta, Vale. ¿vale? Y entonces eso, pues hay que pasar una serie de test para determinar el umbral mínimo y el umbral máximo para que cree adaptaciones positivas en el organismo. Vale. La ¿Sí? otra, sí, sí. Vale. La otra Vale. es, expliquen los principios. La ¿Qué 10. principios de qué? Ay, Explica los principios, pero ¿de qué? espera, espera. Es que no tengo aquí la pregunta completa. Que no tengo aquí la pregunta completa. Principios de qué, del entrenamiento. Sí, sí. Sí, porque es un tema nuevo. Digamos, estoy dando aparte de los entrenamientos. Vale, el tema 9 de qué era? Entrenamientos. Entrenamiento, vale. Vale, vamos a ver, aquí un segundo. A ver, ¿qué me sale aquí? Espera, ¿qué me sale aquí? Me salen pop-ups. No sé por qué. Si son virus o qué. Vale, Bien. vale. Pues en cuanto a los principios básicos del entrenamiento, el entrenamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que crea? ¿Vale? El entrenamiento crea adaptaciones en el cuerpo de forma positiva, que eso está relacionado con la ley del umbral, que lo hemos hablado antes, ¿vale? Principio de la adaptación. Ese es un principio del entrenamiento. Adaptación. El cuerpo tiene que crear adaptaciones positivas a ese entrenamiento sin riesgo de lesión, ¿vale? Principio de la adaptación. Principio de la progresión. Siempre el entrenamiento tiene que ir pues de menos a más o Sí, de más, subiendo poco a poco con las pautas. ¿vale? O de más a menos en función del objetivo, ¿vale? Dependiendo del objetivo del entrenamiento siempre. Entonces, lo que no podemos hacer es, venga, va, tú quieres correr una maratón, pues va, hazte una maratón ya, ¿vale? Pues no, porque tiene que haber una progresión. Entonces, vamos a pautar los kilómetros que hay que hacer en entrenamiento a según qué intensidad, ¿vale? Con el objetivo de crear resistencia aeróbica y que el cuerpo genere una serie de adaptaciones, que el corazón se va a hacer más grande, el ventrículo izquierdo se va a hacer más grande y eso va a hacer que el bombeo de sangre del corazón, pues al final, cuando el deportista está en reposo, el corazón le bombea menos por la sencilla razón que por cada bombeo saca mucho sangre. ¿Vale? Expulsa mucha sangre. Entonces, las adaptaciones que crea ese entrenamiento en el cuerpo, por ejemplo, pues sería aumento del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la bomba del corazón, ¿vale? Se vuelve más grande, el ventrículo izquierdo, y eso hace que
que la persona en reposo pues tenga las pulsaciones por debajo de una persona normal. ¿Vale? Entonces, principio de la progresión, ¿vale? Todos los entrenamientos, en función del objetivo, pues hay que trabajar la fuerza, resistencia, ¿vale? Todo lo que sería lo relacionado con las habilidades motrices básicas y con la condición física, ¿vale? Porque si tienes un deportista que hace resistencia, no simplemente va a hacer resistencia y ya está, tienes que trabajar la fuerza, tienes que trabajar también coordinación un poco, flexibilidad, equilibrio, ¿vale? Todo eso. Entonces, principio de la adaptación, principio de la progresión, tercer principio de la continuidad. Por lo tanto, si tú vas creando una serie de adaptaciones en el cuerpo, los entrenamientos se tienen que ir haciendo de forma continua, porque si no, esa adaptación que has creado en el cuerpo se va a perder. Esto es tan fácil de entender como que si tú te vas de vacaciones un mes y no haces nada, pues al final no vuelvas, no pienses que al volver vas a tener el mismo rendimiento. Porque igual lo tienes, pero tienes más riesgo de lesión. ¿Vale? Tienes más riesgo de lesión. Entonces, contra más joven eres, el rendimiento es más fácil fijarlo y mantenerlo, pero contra más mayor te haces, pues las adaptaciones se pierden más fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la persona que hace deporte o ejercicio físico, que es diferente, ¿vale? En función de la edad, pues tiene que tener una continuidad para crear adaptaciones. ¿Vale? El principio de la adaptación también depende del principio de la continuidad. Primer principio, adaptación. Segundo principio, progresión. Tercero, continuidad. ¿Vale? Si no hay continuidad, no hay adaptación. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, porque tienes que tener una continuidad para el cuerpo poder adaptarse. Claro. ¿Vale? Entonces, cuarto principio, el principio de la alternancia. ¿Vale? Pues hay que alternar los estímulos. Por ejemplo, si tú estás siempre entrenando resistencia y te vas a correr y ya está, siempre al mismo ritmo, pues al final el cuerpo que crea una adaptación según el principio de adaptación. Entonces, el principio de la alternancia es importante hacer, por ejemplo, cambios de ritmo, porque eso va a hacer que el cuerpo cree también otras adaptaciones. Entonces, hay que alternar los estímulos, hay que alternar la intensidad. Hoy hago un día de entrenamiento fuerte y mañana no puedo hacer entrenamiento fuerte también de resistencia. Más suave. Entonces necesito algo más suave para recuperar. Entonces, el principio de alternancia es de lógica, ¿eh? Dice que el entrenamiento hay que alternar la intensidad o el estímulo de entrenamiento, porque tú un día puedes hacer entrenamiento de fuerza, pero igual al día siguiente puedes hacer entrenamiento aeróbico. ¿Sabes? Sí. Entonces, si tú un día haces fuerza y al día siguiente haces aeróbico, pues, es decir, sigue el principio de lo que sería la continuidad y de la progresión, porque la fuerza es más intenso que no, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza es más intenso que no el entrenamiento aeróbico. Entonces, primero más intensidad, fuerza y después aeróbico. El segundo día, por ejemplo, aeróbico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas siguiendo el principio también de la progresión de más, bueno, en este caso de más a menos. ¿Vale? En este caso sería un día entreno fuerte, al día siguiente no puedo mantener el mismo estímulo. Tengo que hacer un estímulo menor. Suave.
un entreno suave, ¿vale? Principio de la alternancia. Vale, Alterno los estímulos y alterno también, es decir, alterno la intensidad y alterno también eh, si entreno fuerza, si entreno resistencia, si entreno flexibilidad. ¿Vale? Pero vale, esto siempre depende del objetivo y en función del deportista, porque tú puedes hacer un día entrenamiento fuerte, por ejemplo, de fuerza, por ejemplo, de pecho, y otro día entrenamiento fuerte de piernas y otro día entrenamiento fuerte de lo que sea. En función del objetivo que tú te plantees y en función del deportista, tú podrás hacer una cosa u otra. Siempre vale. depende de las Claro, características, de depende cada persona. de las características individuales del deportista y en función del objetivo que tú quieras conseguir. Vale, ¿Vale? Entonces, vale. cuando tú fijas un entrenamiento, primero tienes que conocer al deportista y en segundo lugar, tienes que conocer cuál es el objetivo, por qué vas a hacer ese entrenamiento. Olha, claro, tenho que tener ya o historial dele un poco, ¿no? Ya, pero, Sí. ¿vale? Tú tienes que saber el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? ¿Cuál es el objetivo final de toda la programación del entrenamiento? ¿Vale? Porque yo puedo hacer un entrenamiento que es esto, o puedo hacer una programación de entrenamiento que es todo el año. Entonces yo tengo un entrenamiento, luego tengo otro, y el sumatorio de todo es la programación del año. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la programación del año? ¿Cuál es el objetivo de la sesión del entrenamiento que voy a hacer yo hoy? No es lo mismo, no es lo mismo hacer ejercicio físico que hacer entrenamiento para deporte. Es diferente, ¿vale? Porque el deporte necesita más programación, ¿vale? Más trabajar toda la condición física, ¿vale? Igual el ejercicio no tanto. Siempre depende del objetivo, ¿vale? ¿Qué más? Vale. La 12. A ver, tenía aquí la pregunta, Fes, las respuestas. La pregunta. La 12. ¿Qué es? ¿Qué es la capacidad física de que cada persona para realizar actividades físicas, esfuerzo o con eficacia? Vale. Pues a ver, lo que serían los componentes de la condición física en general son la fuerza, la resistencia cardiorrespiratoria, la, la resistencia muscular, la elasticidad y también se dice la composición corporal. Por lo tanto, Vale, la resistencia cardiorrespiratoria sería, ¿cuál es la resistencia que tiene? Bueno, sería la capacidad de mantener un esfuerzo continuo, ¿vale? A una intensidad concreta durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo responde el corazón y el sistema cardiorrespiratorio? ¿Vale? En función del estímulo que tú apliques y en función del objetivo que tú quieras trabajar, ¿vale? Pues, por ejemplo, un deportista de fondo, relacionándolo con la resistencia cardiorrespiratoria, ¿vale? Pues tendrá más resistencia cardiorrespiratoria que no un deportista de fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque la disciplina deportiva le implica tener más resistencia cardiorrespiratoria. Esto es así de sencillo. Por lo sí, porque tanto, o outro, digamos, está más... claro, por lo tanto,
ese deportista entrena de forma más específica para un deporte concreto y por lo tanto, siguiendo la ley de adaptación de lo que hemos hablado antes, ¿vale? Pues el deportista crea una serie de adaptaciones fisiológicas y en este caso sería que el deportista de fondo, la adaptación fisiológica que crea, sobre todo, es que el ventrículo izquierdo es más grande. El corazón cambia. El Hombre, corazón, porque entra más sangre, ¿no? Y está más acelerado, el, ¿no? deport, el corazón de ese deportista es más grande de lo normal. El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque entonces bombea más sangre, ¿vale? El bombeo es mayor. Y al bombear más sangre, entra más oxígeno. Claro, ¿vale? Entonces, ¿qué más? La fuerza. En función de la fuerza que tenga esa persona, va a mantener un esfuerzo durante más tiempo o menos. Porque si ese deportista que hace fondo, que hace entrenamiento de fondo, ¿tú crees que no le hace falta fuerza? Sí. Porque si no hay fuerza, si tú no tienes fuerza, ¿qué pasa? Que te caes. La gravedad hace una fuerza sobre ti, directamente. La fuerza es imprescindible. Es imprescindible. Entonces, ¿qué pasa ahora que estamos confinados en casa? ¿Qué pasa? Que vamos a perder masa ósea, que vamos a perder masa muscular. La gente que se mueve, perfecto, la van a mantener, pero quien no se mueve va a perder masa muscular y masa ósea, porque pierden fuerza. Entonces, Claro. la fuerza es imprescindible, es algo imprescindible, porque la persona que no entrena fuerza, pues tiene menos resistencia a la fatiga y más riesgo de lesión. Vale. ¿Vale? Porque Vale. hay que entrenar todos los componentes de la condición física. ¿Vale? Todo el cuerpo entero, ¿no? Sí, otro, la resistencia muscular. Pues si tú haces entrenamiento de fondo, como por ejemplo correr, ¿cuál es la resistencia muscular que tiene por ejemplo, las piernas? ¿Vale? Tienen más resistencia muscular que no, por ejemplo, los brazos. Sí, porque, claro, son las piernas que están a trabajar. Los brazos, a pesar de estar a trabajar, no están en punto muerto. Por lo tanto, No tiene esfuerzo, no, está en punto muerto. No. claro, Pero las piernas, no, están haciendo más esfuerzo, porque claro, tienes que ir a coger. claro, pues eso, ¿vale? Pues eso sería la resistencia muscular, la capacidad de que un músculo mantenga un esfuerzo concreto durante un tiempo concreto, ¿vale? Y, y con una resistencia concreta para generar una fuerza concreta, ¿vale? Vale. Entonces si ese músculo tiene resistencia, pues va a aguantar, si no, no. ¿Vale? Otro, la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de que un músculo, ¿vale? La elasticidad es la capacidad de que un músculo se estire, pero, Como una goma. sí, pero vuelva a su posición inicial, ¿vale? Por lo tanto, si ese músculo, por ejemplo, si yo le voy a dar una patada de fútbol a... Ay, no. Si le voy a dar una patada a una pelota en el fútbol, ¿vale? Si yo le voy a dar una patada a la pelota, a la pelota en el fútbol, Sí. pues ¿qué pasa con los isquios? Que en el Se fútbol estiran. hace así, chutas y ¡boom! El pie se va hacia arriba y los isquios se estiran mucho. Entonces, ¿qué pasa?
que si ese isquio no es elástico, ¿qué pasará? Se rompía, Entonces, ¿no? ¿por dónde se rompen todos los jugadores de fútbol? Por los isquios. De tanto chutar a la pelota. ¿Por qué? Porque ahora no tanto, ahora no porque eso hay estudios que lo han afirmado y entonces ya los entrenadores de fútbol y los preparadores físicos, pues ahora ya hacen buenos planes de entrenamiento, pero antes, sobre todo, todos los jugadores se lesionaban por ahí. Aún así, ahora también se lesionan por ahí, porque ese es un punto débil del cuerpo que normalmente los isquios tienen tendencia a cortarse, ¿vale? Es un músculo que tiene tendencia a cortarse y por tanto, cuando tú haces la patada de fútbol, el músculo se estira mucho. Entonces, si tú no entrenas el estiramiento, el músculo se rompe, ¿vale? Entonces, la elasticidad es la capacidad de que ese músculo se estire, ¿vale? Se estire por una resistencia, pero luego vuelva a su posición inicial, Vale, ¿vale? vale. Luego, ¿qué más? Y luego lo que sería la fuerza, resistencia, fuerza, resistencia, la elasticidad, Elasticidad. y luego esto también tendría que ver con la composición corporal, que en función de la condición física que tenga la persona, pues también se relacionaría con la composición corporal que tiene que ver con el peso, con todo lo que sería el porcentaje de grasa, masa muscular, agua, masa ósea, grasa visceral, todo esto, ¿vale? Se relaciona con la genética de la persona, la condición física de la persona, cómo se alimenta y sus hábitos diarios, ¿vale? Vale, Y como condición vale. física, yo también diría el equilibrio y la coordinación, ¿vale? Sí, hay que tener un equilibrio y una coordinación. Equilibrio y coordinación, ¿vale? Entonces el equilibrio, sobre todo, por ejemplo, un deportista cuando le va a dar una patada, a la pelota, pues si ese deportista ha entrenado ese gesto técnico en equilibrio y, por ejemplo, haciendo un salto y patada, ¿vale? Porque tú lo has entrenado previamente, pues tú ya has entrenado una serie de patrones motores que en esa fase de equilibrio, cuando tú caes, pues el cuerpo ya ha entrenado esos patrones y ese equilibrio está entrenado. Por lo tanto, el sistema nervioso va a reaccionar más rápido porque esa situación está entrenada. De la forma contraria, no. Entonces el deportista, cuando cae, tiene más riesgo de lesión porque esos patrones motores no están entrenados. Es algo nuevo. Entonces es importante entrenarlos. Vale, Y luego la coordinación sería la capacidad de responder a un estímulo, ¿vale? La coordinación sería la capacidad de responder a un estímulo, pues de forma eficiente en el mínimo tiempo. Por lo tanto, si tú le vas a dar una patada a una pelota de fútbol, tú tienes que ver esa pelota, lo ves, miras esa pelota, ese estímulo te llega por el ojo, del ojo pasa al sistema nervioso, del sistema nervioso lo analiza y toma una decisión. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esa decisión pasa por el sistema nervioso y llega a la placa motora del músculo y tú ejecutas una acción que coordinas una serie de músculos y al final haces un movimiento. En este caso sería la coordinación óculo del ojo, óculo-motora. vale.
¿vale? Entonces tú Vale, coordinas la vista, ¿vale? El estímulo que te viene por el ojo con el cuerpo, coordinación oculomotora. Entonces, si no hay coordinación, no puedes hacer ese gesto técnico con el resultado que tú quieres de forma precisa en el menor tiempo y de forma eficiente. Porque si no, lo que va a pasar es que tú le vas a dar la pelota y en vez de ir a la portería se va a ir al córner. Ay, Claro. no, tienes razón, hay que estar todo coordinado. Y ya está. ¿Vale? Sería eso. Ya está. Entonces, en este tema que Ah, en este tema que has dado, este tema lo he dado por vídeo, por email, digamos. pero Porque de qué has aprendido en este tema. ¿qué hemos hablado ahora? No, del tema que has estudiado tú por tu cuenta, que ahora estamos No, resolviendo dudas, yo estoy estudiando aún no he terminado. pero no has acabado el tema. No, aún no, Ah, vale. aún no. Lo tengo desde la semana pasada, digamos. Era para cuando hubo confinamiento, claro, cerraron las escuelas y ahora todo a través de email, ¿no? Digamos. Y Vale, aún vale. tengo que me enchufar un poco más leyendo, ¿no? Y Libros. luego hay otra ley que también está muy bien, que se llama la ley de bueno, en principio, el principio de supercompensación. El, pri- el principio de supercompensación dice que tú ahora mismo estás en un estado, por ejemplo, de rendimiento X, ¿vale? Y en función del estímulo que vayas a aplicar hoy, mañana estarás a X menos 1 o menos 2 o menos 3 o menos 4 o menos 5 o menos 10, ¿vale? Es decir, mañana estarás más fatigado. Pero al cabo del tercer día o el cuarto, en función de ese estímulo que hayas aplicado, pues en vez de estar a X menos 10, estás a X más 10. Es decir, que estás con más rendimiento, que tienes más rendimiento. Entonces, si hoy estás aquí, mañana estarás aquí, pero pasado harás así y subirás. ¿Vale? Entonces Claro, hace una baja, curva, pero después subir. baja y luego subes más. ¿Vale? Vale. Es lo mismo que lo que se llama ¿cómo se llama? Eh, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero sería que programas la nutrición de un deportista si el domingo va a entrenar para que supercompense y le Los aumentas, hidratos, ¿no? le aumentas los depósitos de glucógeno para que el domingo esté a tope, pero días antes ha estado muy bajo. Sí, porque hay que hacer una dieta baja en hidratos y fuerte en grasas, ¿no? Grasas y proteínas, Sí, digamos. sí, Tres sí, días antes sí, 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 de una competición. sí, 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 ¿vale? Pero días antes, incluso una semana antes, el deportista está entrenando con un poco de fatiga, ¿vale? Está bajo de carbohidratos. Entonces eso hace que luego hace una supercompensación 4 días antes, empezando 4 días antes de la competición, a cargar carbohidratos para aumentar los depósitos de glucógeno, ¿vale? Eso Vale, es una estrategia. sí. Pronto, ya están las dudas tiradas. ¿Ya está? Ya está. ¿Algo más? Pero, no, de momento no. ¿No? Cuando tengo alguna duda ya entro en contacto contigo. Vale, pues nada, pues por mi parte nada más, Hugo, y nada, estamos en contacto y para dudas, preguntas, pues me puedes enviar aquí mensajes y nada, y si te ha gustado el vídeo, pues le das a like y nada, y me sigues en el canal de YouTube, ¿vale? Vale, muchísimas gracias y gracias a ti por me estar ayudando. Nada, ¿Vale? hombre, venga, Y ya vamos hablando. ¿Vale? Y ya vale, muy doy un bien, like. vale, perfecto. Vale, pues nada, saludos a todos, que esto queda grabado. Venga, un abrazo.
Adiós. Adiós. Chao.